Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Queremos continuar con el programa. Hemos querido hacer una dinámica diferente en cuanto a lo habitual de las conferencias. Esta es la mesa redonda en la que vamos a tomar un tema bien importante, tal cual como mencionaba el doctor Jimmy en la última plática del bloque anterior. Psoriasis es una enfermedad que es bastante compleja, es una enfermedad que afecta no solamente la piel, sino que afecta a otros órganos, y por eso aquí tenemos a este panel bastante completo e interesante. Quiero empezar presentando a la doctora Elvia Joana Osegueda, médico internista subespecialista en nutriología clínica. Ella es graduada de la Universidad Evangélica del Salvador, es médico internista, graduada del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, nutriología clínica en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, antropometrista ISAC nivel 1 y certificación internacional para la prescripción de ejercicio, Exercise in Medicine, por el American College of Sports Medicine. En cuanto a experiencia laboral, exagregado del médico internista y nutriología clínica del Seguro Social, y actualmente laborando en la práctica privada. También me imagino que muchos la reconocen porque es exconductora de un programa de televisión que es Salud TV. Ahí fue que nos conocimos y te doy la bienvenida, Joana. Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación. Esta tarde, bueno, tengo el gusto de moderar esta mesa redonda de psoriasis y medicina interna, que como tú acabas de decir, Luis, justamente la psoriasis va más allá de la piel y vamos a aprender muchísimo. Espero que ustedes también tengan muchísimas dudas. Traemos algunos casos que queremos discutir con ustedes y van a conocer cómo la psoriasis, esta enfermedad compleja de etiología multifactorial, afecta a diversos órganos y que todos los médicos tenemos que estar actualizados y conocer acerca de esta condición que es de difícil manejo y de difícil diagnóstico. Y aquí un punto muy importante, y quiero que nos quede a todos claros: ustedes saben que no existe ninguna condición médica, incluso en el contexto de salud, en el cual la alimentación y estilo de vida no sea crucial para que la persona tenga un desarrollo, un bienestar y para que pueda vivir sin ninguna complicación. Así que muchísimas gracias, y en este momento tengo el gusto pues de darle la bienvenida a otra gran ponente. Ella es dermatóloga y me refiero a la doctora María Elena Castelar de Ramos. Ella es graduada de la Universidad Evangélica del Salvador. La especialidad de medicina interna la obtuvo en el Hospital Nacional Sacamil, doctor Juan José Fernández. Su posgrado de dermatología, micología en el Centro Dermatológico Doctor Ladislao de la Pascua en Ciudad de México. Entre la experiencia laboral, que es amplia, está pues jefa del servicio de dermatología del Hospital Nacional Rosales, de la unidad docente de dermatología de la Universidad del Salvador y también de la cátedra de dermatología clínica de la Universidad Salvadoreña Albert Tomás Ferrer, y forma parte de diversas asociaciones. Bienvenida, doctora María Elena Castelar. Gracias, gracias por la invitación. Y vamos a comenzar dando unas palabras para saber la razón por la que estamos aquí. Cuando me invitaron a participar en esta mesa redonda, la verdad yo desde el primer momento dije, qué bonita actividad. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la especialidad de dermatología, unos 20 años, mis profesores en aquella época nos decían, cada vez que veíamos un paciente con psoriasis, veíamos un paciente con vitiligo, un paciente con acné, que nos preguntaban, mire doctor, ¿y esto es de nervios? ¿Y esto es por una enfermedad interna? Y la respuesta siempre era, no, esto es de la piel. No, póngase lo que nosotros le dejamos y eso se le va a quitar y se va a mejorar y la vemos en 2 meses. ¿Cómo cambiaron las cosas? Definitivamente ahora sabemos que no hay casi nada, si no es que nada, que no esté conectada una cosa con la otra. Ya con el tiempo pues empezamos a ver que la psoriasis no está solo en la piel, o sea, va más allá, ¿verdad? Y muchos órganos, muchas funciones
van a estar realmente comprometidas, sobre las que tenemos aquí, el sistema endocrino, las articulaciones, el corazón. No hay que dejar nunca de lado el aspecto emocional, que en estos casos el paciente con psoriasis siempre lo tiene presente. Y lo que no sabemos es causa o consecuencia. Y de ahí pues seguimos buscando y siempre escarbamos un poquito más y algo vamos a encontrar para manejar en conjunto a estos pacientes, y que nosotros siempre, cuando podemos, pues allá les vamos dando su referencia para la ayuda de las otras especialidades. Muchas gracias. Continuando con nuestro panel, tenemos al doctor José Ovidio Portillo Jandres. Él es médico internista, endocrinólogo. Es doctor en medicina graduado de la Universidad Alberto Masferrer, especialista en medicina interna en Hospital Militar Central, subespecialista en endocrinología, diabetes, metabolismo y nutrición en Hospital Nacional Rosales. En experiencias laborales, médico consultante e interconsultante de endocrinología del Seguro Social hasta el año de 2023, y es médico consultante endocrinólogo en Hospital Militar hasta la actualidad, desde el 2017 hasta la actualidad. Es profesor de endocrinología en la Residencia de Medicina Interna del Hospital Militar Central desde 2017 hasta la fecha. Bienvenido, Ovidio. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar esta tarde aquí compartiendo con colegas, maestros, ¿verdad?, de la carrera, amigos, compañeros de la universidad, ¿verdad? Realmente cuando me invitaron a hablar sobre psoriasis y la relación cardiovascular, pues realmente me entró la curiosidad. Empezamos a buscar literatura acerca, y realmente es increíble la cantidad de literatura que uno puede encontrar en cuanto a la relación que hay entre la patología dermatológica como tal, problemas reumatológicos, cardiovasculares, cardiológicos y endocrinológicos. Entonces realmente creo que hemos llegado a un punto donde la salud de nuestro paciente verdaderamente necesita un manejo, como siempre nos enseñaron, multidisciplinario. Necesitamos la intervención de varias áreas para que nuestro paciente salga adelante. Entonces es increíble conocer, digamos, lo primero que me llama mucho la atención es que el padecer de psoriasis, dice un artículo médico de una literatura coreana, incrementa el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes en un 25%. Yo digo, ni diabetes sola logra tener el 25% de riesgo cardiovascular. Entonces, si nuestro paciente en las calculadoras de riesgo, que vamos a ampliar, me imagino, más en el panel pronto, logra, no está involucrado psoriasis como riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, estamos perdiendo una gran cantidad de diagnósticos, estamos teniendo valores de LDL no recomendables para esos pacientes, glicemias no adecuadas, quizás no le estamos mandando los exámenes adecuados a nuestro paciente, quien viendo también tal vez por eso nuestro tratamiento no está siendo bien recibido, o nuestro paciente no está respondiendo al tratamiento porque no estamos manejando como un todo la condición. Así que esperamos que hayan preguntas, ¿verdad?, para poder ampliar más sobre el conocimiento y aprender todos. Y gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Y continuando, le damos la bienvenida a otro colega con quien nos conocemos de ya hace algunos añitos, al doctor Carlos Enrique Franco Cruz. Él es médico cardiólogo, especialista en ecocardiografía y rehabilitación cardíaca. Pues el doctor es graduado en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, hizo su residentado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialista en cardiología, graduado del Centro Nacional 20 de Noviembre ISSSTE de la Universidad Nacional Autónoma de México, su alta especialidad en ecocardiografía transtorácica, transesofágica en el adulto y cardiopatías congénitas, las realizó también en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Tiene una amplia experiencia laboral como cardiólogo, por supuesto, en la práctica privada, también en el área de rehabilitación cardíaca y de falla cardíaca. Forma parte de diversas asociaciones y, al igual que todos los ponentes que nos acompañan este día, pues ha tenido distintas distinciones y publicaciones en grandes revistas médicas. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto, la verdad, que el poder compartir nuevamente un foro con colegas y amigos en donde vamos a hablar de temas tan interesantes como lo es la psoriasis y las diferentes comorbilidades que se puede presentar en este grupo de pacientes. La verdad es de que la psoriasis está muy cerca de mi corazón. Finalmente
dentro de todo mi grupo familiar tenemos varios parientes míos que padecen de psoriasis. Y qué casualidad que también una de las cargas genéticas más grandes que tenemos en la familia es la enfermedad coronaria. Y es que hay una asociación que es ampliamente conocida entre enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial coronaria y psoriasis. De manera que si nosotros logramos indagar en este grupo de pacientes la presencia de enfermedad coronaria, nos vamos a topar con múltiples sorpresas. Y es que esta es mucho más frecuente en esta población que tiene un sistema inflamatorio que se encuentra tan ávido, que está tan activo, en donde empieza a generar el desarrollo de placas de ateroma. Y como bien decía el doctor, el incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte es sumamente alto. Entonces, conocer a esta población desde el principio y saber que nosotros podemos incidir desde una etapa temprana antes de que desarrollen la enfermedad cardiovascular, creo que ese es el papel que tenemos que tener todos como médicos, independientemente de nuestra área. ¿Y cuántas otras comorbilidades no tienen estos pacientes? De manera que creo que esta va a ser una mesa muy interesante. Vamos a aprender todos. Yo también estoy más que dispuesto y convencido que voy a aprender mucho. Así que, pues, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Por último, y no menos importante, tenemos al doctor Roberto Iván Acosta, con la especialidad de reumatología. El doctor es graduado de la Universidad Evangélica del Salvador, de Medicina Interna del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Su especialidad en reumatología la realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es médico adscrito, fue médico adscrito del Seguro Social de 2013 a 2019 en la especialidad de reumatología, y a la fecha está en práctica privada en el Centro Médico de Santana y también director médico en Centro de Reumatología de El Salvador. Pertenece a la Asociación Salvadoreña de Reumatología, al Colegio Mexicano de Reumatología, y es médico certificado del Consejo Mexicano de Reumatología. También tiene muchos trabajos publicados y te damos la bienvenida, Roberto. Gracias, Lu, y gracias por la invitación. Realmente, y como retomando las palabras de la doctora Castelar, me siento muy satisfecho que existan este tipo de actividades, porque parece que vamos dando los primeros pasos para crear algo grande, ¿verdad? Empezar como país a ver este tipo de patologías como de forma multidisciplinaria, no solo como una enfermedad que afecta a la piel, sino, como bien lo dijeron mis colegas, una enfermedad que tiene afecciones en diversos órganos y que puede incrementar el riesgo cardiovascular y la mortalidad de los pacientes. Nos pasa todas las semanas que de pronto llegan pacientes con años de padecer psoriasis y de pronto les empieza a doler las articulaciones, o cuánta gente no anda por ahí con artritis seronegativas y realmente son artritis psoriásicas ya cuando uno comienza a hacer un buen examen físico. Ahora, creo que podría ser, como repito, el primer paso para que como grupo vayamos tal vez formulando guías de tratamiento, guías de estratificación de estos pacientes para poderlos llevar prontamente y a adecuados tratamientos y así evitar pues lo desastroso que pueden llegar a ser a largo plazo estas enfermedades. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la dinámica que queremos realizar, tenemos la intención de que sea dinámica, ¿verdad? Y hemos preparado una serie de casos clínicos y así de esa manera poder escuchar las intervenciones de cada uno de los que estamos acá presentes. Si gustan, voy a también, si nos comparten el QR para que nos puedan enviar las preguntas, porque si es posible, en el mismo momento podríamos ir interrumpiendo, o si alguien en el transcurso de lo que se va discutiendo el caso también desea preguntar. Creo yo de que así como lo hemos planeado, puede ser mejor que esperar hasta que terminen todos los casos. Entonces, entre cada caso podríamos ir haciendo una pausa para preguntas, y cualquier duda no se la queden, porque
Es un tema de que, como todos han mencionado, es muy bonito, lo vamos a tratar de discutir de la mejor manera posible. Así que si quieren, empezamos con el primer caso. El caso número 1, hablamos de un paciente masculino con una estatura de 170 centímetros, un peso de 330 libras, 10 años de evolución de la enfermedad. En cuanto al listado de medicamentos, tenemos olmesartán, alopurinol, pregabalina, duloxetina, aspirinita, acetaminofén más codeína y atorvastatina. Estos son algunos de los exámenes clínicos, quizás relevante alteración en las transaminasas. En el resto de las analíticas aparentemente se encuentran dentro de límites. Estas son imágenes del paciente, principalmente donde se encuentran las lesiones, o sea, afección a nivel de miembros inferiores. En esta imagen podemos observar que también en el área abdominal hay una placa eritematodeescamativa y se observa un perímetro abdominal bastante aumentado, ¿verdad? No fue medido en la consulta. En estos casos, en pacientes con este índice de masa corporal, según vemos, ¿qué opinión te merece, Ivana? ¿Qué podría ser el primer paso? Bueno, como les decía al principio, es muy importante conocer el estilo de vida de la persona. Todos los médicos estamos en obligación también de conocer la historia nutricional de nuestros pacientes, tomarnos unos minutos para conocer cómo es que el paciente se alimenta, qué tanta es su actividad física, por supuesto también conocer el peso, sacar el índice de masa corporal del paciente es fundamental. ¿Por qué razón? Porque diversas investigaciones a la fecha han documentado, como bien dijeron mis colegas anteriormente, una fuerte relación en vista de un estado inflamatorio crónico que se presenta cuando una persona tiene obesidad con diversas condiciones médicas. Si yo les pregunto en este momento a ustedes, a ver, cuando tenemos una persona con obesidad, con un índice de masa corporal alto, ¿en qué condiciones médicas piensan ustedes? A la cabeza, ¿qué se les ocurre? Diabetes, dicen por ahí. ¿Qué otras condiciones? Hipertensión arterial, ¿qué más tenemos? Problemas de tiroides, problemas de hígado graso, enfermedad renal. Más de 240 comorbilidades médicas se asocian con el exceso de peso corporal, pero muy pocas personas, a excepción de los que se encuentran aquí en este momento y de los dermatólogos, asocian a la psoriasis como una condición que puede verse desencadenada o exacerbada en cuanto a síntomas en relación al peso de la persona y específicamente con el exceso de peso corporal. Y de hecho, déjenme decirles algo bastante triste, Luis, y que ustedes ya lo deben de saber también. Algunas investigaciones han documentado, específicamente una que se llama Erazzo, documentó en el año 2019, que escuchen bien, solamente el 13% de las personas con psoriasis habían recibido algún tipo de recomendación o instrucción en cuanto a lo que tenía que ser la alimentación. El resto de personas no. Y se ha visto que mejorar el estilo de vida de las personas, si mejoramos la composición corporal de ellos, los tratamientos pueden ser mucho más efectivos y podemos favorecer la remisión también de la condición. Aparte de eso, mejorar la calidad de vida de la persona. No sé en este caso en particular, Luis, qué era lo que te externaba el paciente, qué era la mayor incomodidad de él. Pues curiosamente, al paciente lo que más le molestaba de toda su patología, y vieron la cantidad de medicamentos que él ya está medicado, eran las alteraciones en las piernas. O sea, psicológicamente se veía sumamente afectado por las lesiones en miembros inferiores. En ese aspecto, creo yo que, doctora Castelar, hablando en sí del nivel de calidad de vida, para poder determinar lo que es una psoriasis, probablemente quizás las placas no son las más gruesas, no son las más infiltradas, no podríamos decir que es un paciente con una psoriasis severa por el PASI, ¿verdad? Que es el índice de masa.
Pues sí, la psoriasis, pues placas eritemato escamosas, como ven ustedes ahí en las fotos clínicas, que pueden ser lesiones muy poco extensas, puede ser una psoriasis leve, puede ser moderado, puede ser grave, y esta clasificación depende de muchas cosas. Lo que más nos indica si está en esas formas, digamos, es la extensión de la enfermedad. Puede ser algo muy, muy extenso, pues si es psoriasis moderada, psoriasis grave. Influye mucho también qué tan inflamadas están, porque entre más inflamadas también duelen y también pican mucho. Entonces eso le altera la calidad de vida. Pero también hay otras formas de psoriasis en otras localizaciones anatómicas que pueden ser espacios muy pequeños, las manos, los pies, el área genital, que por muy pequeño que sea, le incomoda tanto que se convierte casi que automáticamente en una psoriasis grave. En dermatología existen índices y existen tablas para medir lo que le decimos clinimetría, así como medir cada aspecto de la condición. Y existe uno que mide la calidad de vida y se llama DLQI. Y el puntaje va desde 0, que sería lo ideal, quiere decir que su enfermedad no le molesta nada, hasta 30. Es impresionante. No lo hacemos nosotros en la consulta diaria, créanme. Deberíamos hacer el tiempo de tomarnos, de preguntarle qué hace, qué come, cómo vive, cómo están en su familia y qué tanto le afecta su enfermedad. Cuando lo hemos hecho, crean, salen lágrimas. Le llega a afectar tanto al paciente su calidad de vida y ahí es donde se junta todo. Entonces hay que ver también esos aspectos de cómo se ve, de cómo se siente. Casi siempre el paciente cuando llega con nosotros obviamente es por las lesiones de la piel, porque se ven o porque le pican o porque la persona que iba sentada a la par en el bus se le queda viendo y no se les quieren acercar, no los quieren tocar porque se van a contagiar. Es una enfermedad tan compleja y lo que menos nos enfocamos muchas veces, lastimosamente, pero eso va a cambiar, es en todo lo demás. Tal vez no en una primera consulta, pero aparte vemos cada vez pacientes más jóvenes. Tenemos también ahora que enfocarnos que no es solamente lo que vemos, sino que bueno, vamos a mejorar, en el caso de nosotros, su malestar en la piel, pero ver también todo lo demás. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda alguna, concordamos con usted al 100% y creo que todos los que están aquí también van a aprender muchísimo y de ahora en adelante van a pensar psoriasis más allá de la piel y van a considerar el estilo de vida. Queremos pacientes contentos. Queremos gente que tenga la misma calidad de vida de nosotros, que pueda salir a la calle, realizar sus actividades, que no sienta que los demás lo están observando, que puedan realizar ejercicio, tomar sus decisiones, ir al trabajo sin ningún problema. Muchas veces nuestros pacientes se quejan y dicen, el tratamiento no funcionó, pero realmente el tratamiento funciona. Lo que pasa es que muchas veces no nos tomamos el tiempo de explicarles algunos detalles, cómo se toma el tratamiento, a qué hora, pero también qué cambios tendría que hacer en cuanto a lo que es el estilo de vida y su alimentación para que ese tratamiento sea mucho más efectivo. Ya tenemos la primera pregunta y dice, ¿de qué manera la inflamación sistémica que está presente en los pacientes con psoriasis contribuye simultáneamente al desarrollo de artritis psoriática, al riesgo cardiovascular y cómo se puede integrar este manejo conjunto entre reumatología, dermatología y cardiología para poder optimizar el tratamiento y prevenir las complicaciones a largo plazo? Colegas. Bueno, yo creo que tal como lo han dicho, lo primero es considerarlo como un estado inflamatorio crónico y de ahí partir para pensar que probablemente todas nuestras especialidades convergen en inmunología, en inflamación, y es justamente donde van dirigidos los targets de los medicamentos. Y finalmente vemos nosotros pues eventos cardiovasculares, pero realmente es la consecuencia de un estado inflamatorio crónico. Entonces, ¿qué tal si comenzamos nosotros a incidir desde aquella etapa preclínica?
¿no? O cuando el paciente se nos presenta con las placas de psoriasis, como dice la doctora Castelar, ya verlo como un paciente que potencialmente se puede complicar a mediano o largo plazo con el resto de patologías. Ahora, hablando específicamente de inflamación, hay o existen varias citocinas inflamatorias relacionadas tanto con el desarrollo de psoriasis como de artritis. Entre ellas podríamos mencionar tal vez el factor de necrosis tumoral, que es de lo más frecuente, la interleucina 17, interleucina 23, que es donde tenemos nosotros la mayor parte de target de los medicamentos, sobre todo los biotecnológicos. Aunque no hay que dejar de lado los medicamentos tradicionales que tenemos para tratar artritis, como el metrotexato, que todavía pues hoy por hoy tiene, pues creo que es como la aloe vera, y se le va encontrando una cantidad de propiedades y mecanismos de acción que nunca le van a quitar la corona. Pero en ese sentido, creo yo que podemos ir advirtiendo las complicaciones que va teniendo el paciente y, de acuerdo a las manifestaciones, incidir en el desarrollo de otras comorbilidades. Bien, con relación a la enfermedad cardiovascular, hay un concepto muy importante que es el concepto de activación endotelial. ¿Qué sucede con la activación endotelial? Y es que cuando tenemos un estado inflamatorio que puede ser tanto agudo como crónico, esto va a hacer de que el endotelio cambie de su configuración y permita que muchas de sus funciones naturales que sirven para la protección del ser humano, del ser vivo, se vuelvan maladaptativas. Cuando se genera esta situación, entonces empieza a darse los cambios vasculares que nosotros conocemos como aterosclerosis. Entonces, para que se genere la aterosclerosis debe de haber una noxa inflamatoria. Que esa noxa inflamatoria que nosotros, digamos, la más conocida y la más habitual, que es la hiperlipidemia, estos ácidos grasos oxidados, de que son los que afectan el vaso y que esto es lo que empieza a generar el desarrollo de la placa de ateroma, pero no es la única. ¿Sí? Entonces, la presencia de un estado inflamatorio crónico, independientemente del que fuere, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, todos ellos, la presencia de la inflamación crónica va a predisponer a que se active este endotelio y que empiece a tener estas funciones que son maladaptativas que desembocan hacia la enfermedad coronaria. Entonces, el paciente con enfermedad psoriásica no solo van a tener más carga de placa, sino que van a tener más carga de placa vulnerable, que esta es aquella que tiene un core lipídico, un núcleo lipídico grande, de que es frágil y que ante un estrés hemodinámico significativo puede romperse y generar un evento cardiovascular agudo, un infarto del miocardio, un evento cerebrovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, podemos nosotros con solo ver a este paciente y con analizar su historia clínica vemos de que él ya está ante un estado vascular ya patológico. Tiene hipertensión arterial sistémica, utiliza atorvastatina, seguramente tiene una dislipidemia significativa, y todo esto pues ya nos lleva a que toma aspirina, que seguramente se lo han dejado más en el contexto de protección cardiovascular que de otra cosa, y lo cual yo la verdad aplaudo porque lo abordaron también desde la perspectiva metabólica, pero este es un paciente que a todas luces es un paciente de muy alto riesgo. Y aunque se trate de un paciente joven de 46 años, recordemos que el riesgo de estos pacientes, aún en ausencia de síntomas cardiovasculares, se incrementa aproximadamente el 40 al 50%. Entonces, estamos hablando de un paciente de muy alto riesgo y que deberíamos de abordarlo, hacer una pesquisa de enfermedad coronaria desde ya. Yo creo que tiene que ver la pregunta siguiente con lo que tú estás platicando. Para el inicio de la terapia con estatinas, ¿solamente se basa en el cálculo del riesgo cardiovascular o un PASI alto también se podría tomar en cuenta? ¿O en qué punto iniciar el tratamiento o si siempre es necesario el tratamiento con estatinas? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y qué bueno que estén preguntando sobre calculadoras de riesgo, porque eso es lo que se está haciendo hoy en día. Pero realmente a veces nos damos cuenta, mientras más revisamos,
que aún utilizando las calculadoras de riesgo que buscan como unificar la información, a veces hay calculadoras de riesgo que están como realizadas en Europa. Latinoamérica tiene uno que es la de Hearts, ¿verdad? Que da desde México hasta Argentina, pero aún así a veces dejamos riesgos cardiovasculares adicionales fuera. Por ejemplo, un congreso reciente en Guatemala hablaban sobre qué estamos haciendo sobre el riesgo cardiovascular en las mujeres que tuvieron diabetes gestacional o preeclampsia, por ejemplo. Nunca lo incluimos en nuestra historia clínica y realmente dice, no doctor, a mí me dio diabetes en el embarazo, pero después se me quitó, ya no me dijeron nada. Y le digo yo, no, su cuerpo le demostró que ante el estrés adecuado, inflamación, cambio hormonal, aumento de peso, puede desarrollar diabetes. Entonces existe lo mismo en esto del peso y esto. Entonces a veces las calculadoras de riesgo son importantes, pues son lo que actualmente las guías le recomiendan a uno, ¿verdad? Gracias a los teléfonos y a las apps las tenemos a la mano. Normalmente le van a pedir la edad del paciente, los valores del LDL o HDL o colesterol total y estos. Hay unas que más completas que incluyen diabetes, ¿verdad? Y hipertensión, tratamiento y valor de tensión arterial sistólica, perdón. Pero aún así vamos a darnos cuenta que a veces hay pacientes, y están diseñadas, por ejemplo, las americanas de 40 a 70 años. Pero dice, mire, y si tengo un paciente de 38 años que tiene psoriasis, que tenga dislipidemia mixta, ¿verdad? Entonces, que está fuera, ¿verdad? Porque no, la calculadora no nos lo daría. Entonces ahí es donde siempre está el criterio clínico de nosotros, como médicos, de evaluar a nuestro paciente como un todo. Ustedes pueden agregar, ¿verdad? O decir, no, este paciente no entra en la guía porque está fuera de la edad, pero realmente sí tiene factores de riesgo. Si tuvo un antecedente cardiovascular temprano en la familia, si tuvimos, como dijimos, una preeclampsia, si tuvo por ahí una diabetes gestacional, si tiene, ahora que estamos hablando de cuestiones dermatológicas y reumatológicas inflamatorias, entonces eso nos tiene que llamar la atención. Creo que las calculadoras son importantes, tenemos que utilizarlas, hay pacientes que encajan exacto en ellas, ahí nos dice el porcentaje que tiene su paciente. Yo le digo a mis pacientes, el riesgo cardiovascular es, si hubieran 100 personas como usted, ¿cuántas de ellas se infartarían en 10 años? Eso es lo que nos dice. Le digo, si existe más del 20%, si hay más 20 personas o más que se pueden infartar, necesita medicamento. Ciertos pacientes, hipertensión, diabetes, van a andar ahí por el 10% y solo un grupo pequeño, pacientes jóvenes con bajo riesgo cardiovascular, no van a necesitar estatinas. ¿Verdad? Entonces es importante evaluarlos, valorar cuáles estatinas utilizar, recordar que hay de baja potencia, alta potencia y todo depende también de nuestras metas. La calculadora también nos va a permitir saber cuánto tengo que llevar yo el paciente en los valores lipídicos. ¿Verdad? Eso es lo importante. Digamos, no es lo mismo que yo le voy a pedir de un LDL, por ejemplo, a un paciente joven, que a un paciente que tiene diabetes, que a un paciente que tiene diabetes, hipertensión y dislipidemia. Entonces, eso es también importante reconocerlo. Qué bueno que lo tomen en cuenta. Siento que las preguntas son muy bien diseñadas, ¿verdad? Y eso es lo bueno, que están haciendo preguntas bien orientadas a lo que queremos ver. Y como decimos, sí son importantes usarlas, no dejar a un lado los riesgos residuales y seguir evaluando a sus pacientes, ¿verdad? Pedirles metas individualizadas, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias. Continuamos. Como tenemos 4 casitos, creo yo que vamos avanzando al siguiente. En conclusión, creo yo que podríamos decir que con este paciente el bajar de peso es vital para que toda su condición mejore, ¿verdad? Y él está convencido de eso, pero también el factor psicológico, creo yo que él toma duloxetina, es un antidepresivo, entonces realmente es importante el manejo integral y darle la referencia adecuada a nuestros pacientes. En cuanto al caso número 2, tenemos un paciente masculino, 82 años, 20 años de evolución de la enfermedad de psoriasis. Niega antecedentes de enfermedades sistémicas. Las analíticas actualmente dentro de límites normales. Estuvo 2 años en tratamiento con metrotexato, 1 año en tratamiento con ciclosporina. Y estas son las lesiones clínicas. Sí es una placa un poco más significativa en cuanto a su grosor, en cuanto a su eritema, en cuanto a su descamación. Y la localización, ¿verdad? La localización es bastante importante porque
¿quién puede trabajar así, verdad? O sea, es un poco duro. No sé si alguien de los colegas quisiera decirnos algo primero. Iván, en relación a la artritis, por ejemplo, psoriática, ¿qué tan frecuente es? Pues se supone que alrededor del 30 o más por ciento de los pacientes con psoriasis en algún momento van a tener artritis psoriásica, ¿verdad? Me llamaba la atención la fotografía anterior, porque en la mano derecha se ve una franca sinovitis en las interfalángicas distales y proximales incluso, ¿verdad? Entonces, uno de los parámetros que se está haciendo es en pacientes con psoriasis, hacer ultrasonido, por ejemplo, para determinar si hay sinovitis documentada en una fase preclínica incluso, ¿verdad? Pacientes aún sin alguna sintomatología de artritis, buscarlos intencionadamente en ellos. Ahora, me parece, hablando de farmacología como tal, que pues se usaron, aunque no sabemos dosis, pero dos de los medicamentos que tenemos a la mano, de los fármacos modificadores de la enfermedad, metrotexato y ciclosporina, y por lo visto pues no tiene un buen resultado, ¿verdad? Realmente este paciente, desde el punto de vista reumatológico, pues sería de evaluar para un tratamiento biotecnológico, algo dirigido ya contra interleucinas. Correcto, de hecho es parte de lo que se está buscando. En ocasiones, ¿verdad, doctora Castelar? Nos sucede con los pacientitos que no sabemos si es que realmente no les está haciendo efecto el medicamento o no tienen un buen apego al medicamento. Y cuando hablamos de fármacos como metrotexato, por los efectos adversos que pueden dar, o con la ciclosporina, que también dan muchos efectos adversos, es complicado saber, o sea, si realmente, porque con el metrotexato lo que él refiere es, no lo tolero, o sea, no lo tolero gastrointestinalmente, pero es válido, o sea, no se puede obligar a nadie a que tome el medicamento, ¿verdad? Entonces, no sé. Perdón, y luego nuevamente la parte del estilo de vida, soy muy insistente en eso. El tabaquismo y el alcohol también hacen que realmente el tratamiento no sea tan efectivo, sobre todo en el contexto de la artritis psoriática. Sí, y el otro punto con respecto a metrotexato en particular es que definitivamente si el paciente no está cómodo con el tratamiento o cada vez que va a tomar su dosis semanal de metrotexato está con náuseas, vómitos, es un paciente que finalmente no se lo va a tomar, no vamos a tener buenos resultados con él. En lo particular, lo que hacemos es que buscamos otra vía de administración de metrotexato. Tenemos a la mano metrotexato parenteral, lo usamos subcutáneo y realmente revoluciona el tratamiento con estos pacientes, los pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica, que responden súper bien al tratamiento con metrotexate parenteral. Recordemos también que cuando nosotros vamos con dosis arriba de 15 miligramos de metrotexate, que ya es tomarse 6 tabletas de metrotexate a la semana, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, la biodisponibilidad disminuye, entonces hay que buscar una vía alternativa. Y con el metrotexate subcutáneo nos podemos ir hasta 25 miligramos y es una buena elección para este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, a insistir mucho, ¿verdad? Mejorar la alimentación y si fuma que deje de fumar o si hay alrededor personas en su casa que fuman que ya no lo hagan y que deje de tomar alcohol. Tenemos otra pregunta y es para el doctor Franco y nos dicen, ¿es apropiado que una vez que se tiene el diagnóstico de psoriasis también se le indique un ecocardiograma previo a comenzar la multiterapia o posteriormente a tener varios meses de tratamiento? Y aunado a esta pregunta yo quiero saber, cualquier médico en su práctica que está viendo a una persona con diagnóstico de psoriasis, ¿en cuánto tiempo tendría que considerar enviar a un cardiólogo? Porque en el caso de la diabetes, por ejemplo, el endocrinólogo lo mira y sabe, le toca ya ir al nefrólogo, le toca ir donde el retinólogo, pero en el contexto de la psoriasis. Ok, muy buenas preguntas.
Primero, y yo tenía también algunas particularidades que quería comentar de este caso. Voy a primero responder a ambas preguntas y luego voy a comentarles acerca de esto. En primer lugar, yo creo de que tenemos que partir por lo básico, ¿no? Tendríamos que tener un electrocardiograma, debemos de tener un adecuado perfil lipídico, tenemos que hacer una estratificación de riesgo del paciente y definir cuál es el perfil de riesgo del paciente. En general, los pacientes con psoriasis, las calculadoras de riesgo que bien comentaba el doctor, todas las calculadoras de riesgo tienen la particularidad que no han sido calibradas para nuestra población. O sea, no van a reflejar precisamente el perfil de riesgo que tiene nuestra población particular. Tal vez excepto el HEARTS, porque es una estrategia panamericana que está básicamente haciendo una evaluación de forma continua desde hace ya varios años a nivel de toda Latinoamérica. Pero en general no van a reflejar lo que nosotros creemos que refleja. Pero aún así, si yo encuentro un paciente que tiene un perfil de riesgo alto y sobre todo si empieza a referirme a algún tipo de síntoma cardiovascular, disminución de la tolerancia al esfuerzo, con eso ya es suficiente, ya debería de tener una valoración cardiovascular ya a mayor detalle. Ahora, ¿qué factores pueden ser grandes modificadores del riesgo en este grupo de pacientes? Es decir, ok, este paciente no tiene síntomas cardiovasculares, pero yo quiero una evaluación cardiovascular porque pudiera tenerlas. Uno, pacientes que tienen una extensión de las lesiones en superficie corporal mayor del 10%. Dos, un paciente que tiene un periodo de tiempo grande de exposición a la enfermedad. Por ejemplo, aquellos que tienen más de 10 años de tener psoriasis, este paciente tiene 20 años, este es un paciente que debería de tener una valoración cardiovascular, porque estos son pacientes que tienen más exposición al factor de riesgo y por ende es más probable de que hayan desarrollado enfermedad coronaria. En tercer lugar, los pacientes que tienen afección articular. Pacientes con artritis psoriásica, y de hecho el riesgo relativo se incrementa por cada falange que está afectada. Entonces nosotros vamos a tener en este paciente, por ejemplo, que tenemos al menos evidencia fotográfica de que pudiera tener artritis a nivel de sus manos, muy probablemente tenga enfermedad coronaria también. Otro dato también interesante, aquellos pacientes de que requieren el tratamiento sistémico de la psoriasis, ya se considera que es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Entonces ya todo este grupo de pacientes deberían de tener algún tipo de aproximación adicional para la valoración del riesgo. Entonces ahí es donde creo de que apoyarnos con un cardiólogo para definir qué estrategias se pudieran utilizar sería lo más adecuado. Ahora, estudios con un ecocardiograma, el ecocardiograma va a estar afectado en aquellos pacientes que ya tengan una enfermedad coronaria y que haya tenido un evento cardiovascular, es decir, un infarto del miocardio o que tenga una lesión coronaria mayor del 90%, para que nosotros tengamos una alteración segmentaria en reposo. Entonces, un ecocardiograma en reposo puede estar perfectamente normal y tener enfermedad coronaria y una enfermedad coronaria grave. Entonces, tenemos que tener primero considerar que este es un paciente de riesgo, en primer lugar, y en segundo lugar, yo creo que empezando un buen electrocardiograma, una buena historia clínica, y si yo identifico que el paciente tiene factores de riesgo mayores, entonces transferirlo a una evaluación cardiovascular, y muy probablemente yo lo que le haría sería una angiotomografía coronaria, porque el ecocardiograma e incluso la prueba de esfuerzo puede no decirme toda la realidad de este paciente. Continuamos con el siguiente caso, entonces. Este caso lo va a presentar, si quiere usted, doctora. Bueno, es una paciente de 74 años de edad, ella es ama de casa y tiene diagnóstico de psoriasis en placas desde hace 12 años, para cuando yo tuve la oportunidad de verla. Ella tuvo tratamiento y control previo en el Seguro Social, ¿verdad? Y en esa época pues a ella le dejaban sus tratamientos, nosotros siempre dejamos los tratamientos tópicos con esteroides tópicos, calcipotriol más betametasona y crema fría, pero pues no mejoraba mucho. El momento en el que el dermatólogo decide pasar de un tratamiento tópico a una terapia sistémica depende de muchas cosas, ¿verdad? Eso también creo que es algo que va a ir cambiando. Los conceptos ahora de tratamientos y de enfoque de la enfermedad
ya van encaminados a frenarla. Ya no es solo a quitar lo que tiene, sino a que evitar que progrese. Pero en aquella época, cuando decidieron darle tratamiento, pues lo que siempre, como mencionó el doctor Acosta, pues el metotrexate siempre está ahí, es una herramienta muy valiosa, es lo que sí, usualmente tenemos a la mano, pero tuvo elevación de las transaminasas. Su médico después decidió indicarle ciclosporina, pero no la toleró. Tuvo náuseas y vómitos durante 5 días y pues también lo suspendió. Luego pasó un tiempo, la señora no quiso asistir más tiempo. Cuando el paciente con psoriasis ve que no mejora, se retira, se deprime, se aísla y perdió sus controles. Eso pasa muy, muy frecuente. Siguió con controles de otras enfermedades que tenía, ¿verdad? Y que es lo que vamos a ver después. Pásame el siguiente. Yo la conocí a ella, no. Hay otra antes. No, véame si hay otra por ahí, porque hay otra. Bueno, yo la conocí a ella, hace falta una diapositiva ahí, en marzo del 2023. Y sí, llegaba con una... Sí. No, retroceda como estábamos antes si quiere. Sí, antes de eso. En marzo de 2023, ella llegó con unas lesiones bien diseminadas. En ese momento, pues se le reinició su tratamiento tópico, pues con los mismos medicamentos, calcipotriol más betametasona, esteroide tópico y su crema fría, un antihistamínico también. No podíamos dejarle en ese momento medicamentos que ya ella había intentado antes y que no los había tolerado. Entonces le sugerimos que si ella podía asistir a sesiones de fototerapia en el Hospital Rosales. Pues sí, ella aceptó, se le hizo su evaluación, se le hicieron todas sus mediciones, se le explicó en lo que consistía el tratamiento, pero es una señora de 74 años, muy dependiente de que alguien la acompañara. Las sesiones de fototerapia se realizan 2 veces por semana en institución, entonces no pudo asistir. Se perdió otra vez, otro año no la volvimos a ver y entonces apareció en marzo del 2024. Las lesiones habían progresado. En ese momento, pues ella, en el interrogatorio, ella contestó que sí tenía dolor en las articulaciones, decía que en las manos, en el cuello y en la espalda. Entonces, pues sí, ahí pues, tuvimos que darle una referencia, no tuvimos, fue lo mejor de darle la referencia con el reumatólogo, sabiendo que, creo que falta otra diapositiva también ahí, que ella ya tenía en algún momento también controles con otras especialidades, está con cardiología, estaba también con endocrinología, con reumatología y también tenía sus medicamentos, ahí estaba el listado, no está por ahí el listado de los medicamentos, pero sí tomaba, pues ahí están, ¿verdad? Pero no logro allí. Con el cardiólogo, pues tenía el diagnóstico de arritmia, no me supo decir exactamente cuál, o si había algo más, pero el cardiólogo le había dejado amiodarona, propranolol, amlodipina valsartán, ciprofibrato y alopurinol. Con el endocrinólogo parecía que había tenido una alteración en sus pruebas tiroideas, pero no se habían repetido y aparte sí estaba también con datos de hiperglicemia. Entonces solamente dieta por el momento. Estaba en control con el nefrólogo y él no le había dado otro medicamento, pero sí estaba con vitamina D y calcio. Y el reumatólogo, que ya cuando tuvimos la evaluación del reumatólogo, que eso fue recientemente, para tranquilidad de todos, lo que tenía es una osteoartrosis, no artritis psoriática, y está con glucosamina, colágeno hidrolizado, sulfato ferroso y ácido fólico. En sus analíticas, en sus exámenes, pues sí tenía anemia. Como ya tenía medicamentos, pues colesterol y triglicéridos estaban en límites normales. Es una señora que presentaba, por lo menos yo la identifiqué en diferentes consultas, infecciones de vías urinarias a repetición, y ese es un dato importante para enfocar también el tratamiento sistémico, porque sabemos que son inmunosupresores y que en algún momento pueden generar algún problema. De sus exámenes creo que eso era lo relevante.
Y esas son las lesiones que ella tuvo. Estas fotografías son del 2024 o 2023, no documentamos. Un peso de 72 kilos, una talla de 1.56 metros, un índice de masa corporal de 29,59. Las lesiones muy diseminadas en tronco y extremidades. También tenía lesiones en piel cabelluda. Siguiente, por favor. Las lesiones eran muy eritematosas y era una escama gruesa y realmente sí se quejaba de mucho dolor y mucho prurito en las lesiones. Siguiente. Esas son las lesiones de los codos, ahí tenía la escama más gruesa. Siguiente. En los muslos, pues tenía prácticamente muy afectado. Nosotros para fines de tratamiento con ella hicimos, nos detuvimos un poquito más por el enfoque que queríamos darle, porque realmente no podíamos regresar o intentar otra vez. Un paciente que tuvo una mala experiencia con un medicamento probablemente no va a regresar con nosotros si le decimos que se lo voy a volver a dar. Había que intentar algo más con ella. A ella sí le hicimos las mediciones del PASI, que es una escala para valorar gravedad. Le hicimos la escala del DLQI, de su calidad de vida. Yo les mencionaba que la escala va de 0 a 30, 0 es lo menos, o sea, nada, no le afecta nada a su enfermedad, y 30 le afecta todo, es lo peor. Ella tenía 27, estaba muy elevado y tenía un PASI. El PASI nos mide qué tan extensa está la lesión, qué tan inflamada está. Y nos sirven estas escalas para que más adelante en los controles posteriores nosotros podamos evaluar qué tanto han mejorado estas lesiones y su calidad de vida. Y realmente, pues sí nos fueron de mucha utilidad. Siguiente, por favor. En las piernas. Y esas eran las lesiones también de las manos. También le afectaban mucho. En vista del tipo de paciente que era, una paciente mayor con comorbilidades, que ya había tenido tratamiento pues sistémico, nosotros podemos optar dentro de la amplia. No son tantas como en otros, pero sí tenemos tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos convencionales, tenemos la fototerapia y tenemos la terapia biológica también. Entonces con ella habíamos intentado pues todo antes de eso, entonces era el momento de dar el paso hacia una terapia biológica, considerar esa posibilidad. Biotecnológicos también, como mencionó la doctora Costa, también se conocen con ese nombre. Hay varias opciones, como decía la doctora en la charla anterior, no las tenemos todas, pero trabajamos con lo que tenemos. Pero hoy no, quisimos enfocar algo que realmente prometía mucho como tratamiento. Y tuvimos la suerte que, como por ser una paciente de institución, nos lo aprobaron. La siguiente, por favor. Esas son más cerquita de las manos. Pásamela que está. No, ahí está, perdón, la anterior. Entonces a ella en agosto del 2024 inició tratamiento con una terapia biológica con el medicamento Guselkumab. Es un inhibidor de la interleucina 23. Es de los más recientes y me promete mucho. Realmente sí da muy buenos resultados. A la fecha lleva 5 dosis. La última vez que yo la pude ver a ella fue hace unas 2 semanas más o menos. Cuando ella empezó a mejorar y que empezamos a comparar las escalas y con solo ver la actitud, créanme que no podría yo describirles. No les traje las fotos de su carita, no les traje otras cosas por confidencialidad, pero realmente le cambió la vida. Siguiente. Esas son las fotos de ahora. Pocos pacientes podemos nosotros decir que tenía un PASI 87 y hoy tiene un PASI 0. Quiere decir que mejoró completamente. Siguiente, por favor. Y del DLQI pasó de 27 a 1. Entonces está muy bien, muy contenta. Todavía no le hemos dado todas las recomendaciones nutricionales y todo lo demás. Sé que está en control con las otras especialidades, solo falta la nutriología, doctora. Entonces ahí ya vamos a aprender también a hacerlo siempre. Luis, yo te voy a molestar. ¿Podrías ponernos otra vez la diapositiva en la que aparece el índice de masa corporal, por favor? Y ahora quiero aprovechar yo y preguntarles a ustedes, ¿qué les parece el índice de masa corporal de esta paciente?
Soy muy insistente, por lo que les decía hace un ratito, la etiología es multifactorial, los dermatólogos no me dejarán mentir. La psoriasis es una condición que se vincula con muchas cosas, no se sabe a ciencia cierta, pero lo que sabemos es que hay un sistema inmunológico que no está haciendo bien su trabajo, que afecta a la piel, que desencadena la liberación de todas estas citoquinas, casi que el mismo mecanismo que ocurre en las personas que tienen obesidad, en donde hay una liberación de todas estas interleucinas que son consideradas inflamatorias, que ya dijo mi colega, pero también hay una disminución de todas estas citoquinas que son consideradas antiinflamatorias. Entonces las personas con psoriasis, si fuman, toman alcohol, las personas con obesidad, algunos virus, enfermedades, uso de antibióticos, son algunas de las cosas que se han vinculado con mayor riesgo de desarrollar psoriasis. Entonces yo les pregunto a ustedes, veamos las fotografías, veamos el índice de masa corporal. La primera pregunta, ¿cuántos de ustedes utilizan el índice de masa corporal acá para hacer el diagnóstico de obesidad? Sin pena, no es un examen, no vamos a juzgar ni nada de eso. Sí, es lo que se nos ha enseñado a todos. Yo me formé así también, nos hablaban que el índice de masa corporal era el más importante para hablar de obesidad. Esta paciente tiene 29.59 de índice de masa corporal. ¿A partir de cuánto nos dijeron que era que teníamos que hacer el diagnóstico de obesidad? Con un IMC arriba de 30. Y entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente en cuanto al peso y composición corporal? ¿Qué me dirían ustedes? Ajá. No, no es sobrepeso, es obesidad. Miren la imagen de la paciente, miren su abdomen, el índice de masa corporal realmente nos sesga muchas veces, Recuerden, por ejemplo, subimos a la balanza a una persona, a una mujer que está embarazada. ¿Cómo le va a salir el índice de masa corporal? Alto, pero eso no quiere decir que tenga obesidad. Subamos a un paciente cirrótico con ascitis, ¿cómo le va a salir el índice de masa corporal? O a un paciente con enfermedad renal crónica sobrecargado, alto, pero eso no quiere decir que tiene obesidad. Lo más importante es la composición corporal de la persona. Tenemos que quitarnos de la cabeza el famoso peso ideal y tenemos que aprender a mirar a los pacientes. No hay necesidad incluso de que le saquemos la cinta métrica y lo midamos. Es obvio que esta paciente tiene una cintura que mide más de 80 centímetros. Ahí está, tiene diagnóstico de obesidad. Porcentajes de grasa a través de los cuales nosotros como nutriólogos y también los licenciados en nutrición hacen el diagnóstico de obesidad. Independiente de que la persona está en el peso ideal o en el índice de masa corporal normal, para nosotras las mujeres si el porcentaje de grasa está arriba del 32% y para los hombres si está arriba del 25%. Tenemos a muchas personas que son consideradas flacas con obesidad oculta. Consideren eso, por favor, porque muchas veces vamos a ver a pacientes que tienen el peso que les corresponde para altura, pero tienen un estado inflamatorio crónico porque tienen una mayor cantidad de grasa considerada inflamatoria. Entonces, esta paciente también tiene obesidad. Y como dijimos hace un ratito, la obesidad tiene como doble vía en relación a la psoriasis. La obesidad incrementa la probabilidad de tener psoriasis y también de tener brotes o exacerbar la condición. Y la psoriasis también, por la falta de movilidad, el estigma del paciente, la incomodidad de las lesiones, también favorece el desarrollo de obesidad. Antes de pasar a una pregunta que me habían enviado por acá, Ovidio, tú nos hablaste de un artículo acerca de un medicamento que se utiliza para hiperinsulinemia. Sí, estábamos revisando la literatura, como dijimos, y tenemos un artículo titulado Dos pájaros con la misma piedra, y habla sobre el uso de hoy en día estos medicamentos tan disponibles como los agonistas del receptor del GLP-1, entre ellos semaglutide, ¿verdad? Son inyecciones subcutáneas semanales que están cambiando realmente el tratamiento de cómo vemos a los pacientes con diabetes, porque aparte de tener beneficios en el efecto incretina, tienen efectos al control del peso, tienen aprobación para el manejo del peso y tienen también beneficios adicionales. Por ejemplo, ven que primero se desarrollaron para diabetes y luego se encontró que había una disminución de peso, obviamente está ligado con la dosificación, ¿verdad? Y la tolerancia mismo al medicamento, pero también empezaron a ver que había mejoría, por ejemplo, en la síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, no tiene una aprobación por FDA como tal, pero sí se pueden utilizar como manejo coadyuvante junto con el CPAP y el manejo que nos hacen los colegas de sueño, neurólogos, otorrinos y todo. Entonces también van acompañando que disminuyen el riesgo cardiovascular que estamos hablando, ¿verdad? Entonces el medicamento va como adquiriendo más beneficios y dentro de eso vieron un paciente con diabetes, obesidad, psoriasis y empezaron a darle el manejo con GLP-1 junto con
agudista receptor junto con su tratamiento dermatológico y notaron que a medida iba mejorando el índice de masa corporal o la composición corporal del paciente, para ser como más exactos hoy en día, realmente veían una disminución en los efectos en las placas de las lesiones dermatológicas. Entonces eso también nos abre la mente y nos hace pensar de que lo que dijimos, probablemente a veces nuestros pacientes no van a tener una adecuada respuesta al tratamiento con la adherencia, como lo hemos mencionado, los efectos secundarios, el no tomarlos de manera adecuada, que usted me pidió 2 pastillas diarias, pero yo me tomo solo una, doctor, eso lo oímos todos los días. Pero a veces también no estamos viendo todo el panorama y realmente el mejorar cuestiones como la glicemia, mejorar la función renal, por ejemplo, la paciente actual estaba revisando, tiene un filtrado glomerular de 30, 31, 33, lo cual también está relacionado con riesgo cardiovascular. Entonces a veces esa es otra cosa que a veces nos va en alto, ¿verdad? Entonces realmente estos tipos de medicamentos nuevos, a pesar de ser no solo una moda en redes sociales, realmente utilizados bajo el estricto control médico, indicados de manera adecuada, creo que pueden tener un beneficio adicional, no solo en el control glicémico, no solo en el control del peso, sino también en comorbilidades inflamatorias, como en este caso que se ve mejoría en psoriasis, ¿verdad? Muchísimas gracias. Todas las preguntas están buenísimas, pero esta está fabulosa, doctora Castelar. Y dice, en este caso, con una sarcopenia marcada, síndrome genitourinario, infección de vías urinarias a repetición, ¿se valoró en algún momento alguna deficiencia de vitamina D, de calcio, deficiencia de colágeno? ¿Se le hizo densitometría ósea, que es típico de pacientes femeninas de esa edad? Y el manejo por ginecología para unirse al equipo multidisciplinario, ¿se contempló? No. O sea, sí se le enviaron los niveles de vitamina D, pero por ser institución, en ese momento no estaban disponibles. Es lo que lo pudimos tener en ese momento, pero qué interesante, de verdad, o sea, ver que otras especialidades también ya van a buscar y a poner su granito de arena para ver si hay algo más que hay que ir a buscar. Y es cierto, ese aspecto metabólico, aspecto pues, de deficiencias, pues no siempre lo consideramos. Pensaba yo hace un momento cuando estaban también hablando de otras cosas, la consulta, sobre todo de institución, es diferente, no debería, pero lastimosamente es diferente. No tenemos las mismas herramientas, los pacientes van también a veces con cierta mentalidad, también a veces en lo privado ocurre, ya lo sabemos también. A mí me pasa, y con mucha frecuencia, sobre todo cuando son algunas consultas, y ya me lo han dicho, doctora, pero es que de alimentación, pues no, o sea, yo vengo que me dejen las cremas, es que ya se me terminó, tengo un mes que se me ha terminado la crema y entonces aunque querramos nosotros poder decir algo, quizás es barrera de parte de las dos partes, no debería, ¿verdad? Pero eso es cierto, entonces tomarnos el tiempo, quizás de esa forma lo voy a tomar yo ahorita. Tenemos que tomarnos el tiempo de ver más allá de lo que me corresponde como especialista en esa área. Porque si no, se nos van a escapar muchas cosas, como se nos escapó esto de la osteopenia, de la vitamina D, de todo. De hecho, esta paciente yo la recibí ya estudiada. Y entonces también eso a veces influye, no, pues si ya lo están viendo allá, si ya está con el endocrinólogo, entonces el endocrinólogo quizás le va a hablar de dieta. Si ya está con el nefrólogo, pues que él le vea la vitamina D probablemente. Si ya está con el cardiólogo, entonces él le va a decir las recomendaciones del ejercicio. No, o sea, tal vez no, porque no tengo yo ninguna certeza de que todos en algún momento vamos a hacer ese tiempo. Entonces, quizás sí, esa parte me llevo yo hoy de aquí, de dar más tiempo y poner un poquito más, que se encienda el foquito en otros sitios donde necesitamos para ver al paciente en forma integral. Tiene toda la razón, doctora. Definitivamente a nivel institucional muchas veces es poco el tiempo que queda y que uno quisiera poderle dedicar al paciente tiempo de calidad y lo suficiente para poder escuchar todas sus dolencias. Y aunando un poquito más, me llamó la atención lo que usted decía, vengo para que me dé mi tratamiento.
Muchas veces el médico quiere impactar, hablar acerca de la alimentación, pero muchas veces el paciente pone la barrera, no quiere que se lo digan. Anda un meme circulando, es bastante triste e irónico, y me imagino que ustedes lo han visto también, y es una larga fila de personas que están formadas en una ventanilla que dice medicamentos. Y la ventanilla que dice cambios en estilo de vida, alimentación y ejercicio, está la persona deteniéndose así, miren la mandíbula. Ninguna persona se acerca ahí, porque a casi todos se les hace mucho más fácil poner la mano y que le digan que tomen un tratamiento. Pero justamente nosotros como médicos insistirles, si usted quiere que este tratamiento realmente sea efectivo, lo que cuesta este medicamento, si usted quiere mejorar mucho más rápido, tiene que hacer cambios en estilo de vida, y a ustedes les queda recordar lo que dijo Hipócrates, el padre de la medicina, que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Yo quería hacer un comentario también con alusión a esto, y es que, bueno, como rehabilitador cardiovascular, nosotros estamos acostumbrados a manejar equipos multidisciplinarios, porque entendemos de que para poder alcanzar los objetivos terapéuticos en los diferentes casos se requiere de un abordaje desde múltiples ópticas. Y una de las cosas más difíciles de cambiar es la conducta humana. Y por ello es que la adherencia es una de nuestras grandes debilidades en cualquier rama de la medicina. La adherencia, ya sea farmacológica, ya sea a cambios de estilo de vida, ya sea al ejercicio, a lo que fuere. La adherencia es difícil porque requiere de que haya primero un cambio, y lo que yo le digo a mis pacientes, una rehabilitación, pero una rehabilitación de la mente, donde nosotros podamos generar cambios primero casi que espirituales, entendiéndonos como una persona que quiere tener un cambio de vida y renovar su vida, pero la tiene que renovar desde adentro si quiere ver cambios visibles, como en este caso, cambios visibles en la piel. Debe de tener un cambio a nivel conductual y muchas veces a nivel emocional. Y es por eso de que quizá un corolario que será como lo que yo me lleve de esta sesión es que aquí también deberíamos de tener un psicólogo en medio del equipo, porque eso sería lo que nos ayudará a que estos pacientes además puedan tener esa adherencia a los cambios de estilo de vida, al uso de sus medicamentos, a luchar un poco más por lograr adquirir su estado de salud óptimo. No, sin duda. Realmente lo teníamos contemplado y tuvimos un inconveniente con el ponente a la última hora, porque la parte psicológica, psiquiátrica en este tipo de enfermedades, bueno, usted también sabrá, doctora, los pacientes que cuando entran al programa de bariátrica tienen que tener a una persona orientando la cuestión psicológica, porque no, como dice la doctora, no es fácil. Y en instituciones menos, en instituciones tenemos una limitada consulta y a veces tenemos agendas sobresaturadas. Y a veces también se vuelve algo con pacientes ya subsecuentes tan mecánico, pues, o sea, ya no indagar más, ya no preguntar más, que cómo está, que cómo se siente, o sea, realmente este tema podríamos seguir platicando y hemos llegado al tiempo y lastimosamente, porque creo yo que estamos como para una segunda parte, primero Dios. Y de verdad, gracias a todos por haber estado presentes, y gracias a los asistentes que, aunque es un tema a veces no tan bonito como las cremitas y todo esto, o la parte estética de la dermatología, pero de verdad la psoriasis es una enfermedad que en lo personal sí me apasiona bastante. O sea, es una enfermedad que es dura, es demasiado amplia y a veces tenemos como los medios muy limitados. No sé si alguien de los ponentes tiene algún mensaje final. Bueno, la verdad que buenísima toda la discusión que hemos tenido, y como ya han dicho, tenemos que ver de forma integral al paciente. Por otra parte, no olvidar desde el punto de vista reumatológico, estas enfermedades corresponden a las espondiloartritis. Llamaba mucho la atención por ahí algunos síntomas en columna axial, ¿verdad? Es frecuentísimo tal vez confundir osteofitos con sindesmofitos, ¿verdad? Y finalmente los pacientes tienen tratamiento que también pueden controlar artritis psoriásica. Ahora, importante también conocer sobre la fisiopatología.
aquellos puntos, como dijimos al principio, donde converge la inmunología, estos complejos proteicos que están bien relacionados y bien identificados, como el inflamasoma 3, que finalmente detona enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinas, y que nosotros vemos en reumatología también, un paciente con alopurinol, probablemente ácido úrico como detonante, ¿verdad? Y por otra parte, ¿por qué aquellos pacientes, muchos pacientes con artritis psoriásica para el caso, mejoran a veces de la artritis y no mejoran de la psoriasis, incluso con algunos medicamentos biotecnológicos? Hay que tomar en cuenta la resistencia también que los pacientes llegan a hacer, algunos inhibidores de interleucina 17, anti-TNF, y uno de las cosas que a mí más me llama la atención, hablando de psoriasis, es esta cicatriz inmunológica que los pacientes pueden tener, ¿verdad? Aquellos linfocitos CD8 que están en epidermis y que pueden estar siempre activos o próximos a activarse ante cualquier situación de estrés, y es más, y los nuevos fármacos que tenemos a la disposición ya en el país, gracias a Dios, que podrían ir directamente hacia este target, y que son los únicos que han demostrado en estos casos, como el que presentó doctora Castelar, que pues mejoría increíble de los pacientes, ¿verdad? Como el Guselkumab, que tenemos también nosotros en el país. Pero invitarlos a que analicemos de forma integral al paciente, que no olvidemos todas las características clínicas que pueden tener, y finalmente todas aquellas comorbilidades que podemos tratar a largo plazo con ellos. Gracias. Quédate con el micrófono, Iván, porque aquí tenemos una pregunta para ti. Y dicen, ¿en qué difiere el tratamiento de un paciente con artritis psoriática versus una artritis reumatoidea, el tratamiento convencional? ¿En qué difiere? Bueno, realmente nosotros tomamos varios parámetros. Como comentaba, la fisiopatología es diferente de los pacientes. Idealmente deberían de tener ellos también alguna firma genética, como es el HLA-B27, que nosotros vemos en las espondiloartritis, y artritis reumatoidea es más otro tipo de anticuerpos, por ejemplo, como el factor reumatoide, los péptidos citrulinados. El tratamiento, en principio, podrían ser inmunoreguladores, como mencionábamos, metrotexato, leflunomida, ciclosporina, satioprina, pero luego vamos nosotros escalando en ellos, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los biotecnológicos, anti-TNF a la cabeza, pero era lo que les estaba comentando. De repente como que psoriasis se estanca, artritis puede mejorar, y luego hay que como escalar a algún otro medicamento que cubra una de las interleucinas, como la 23, por ejemplo. Entonces, el riesgo cardiovascular lo comparten, en general, hablando de enfermedades reumáticas, nosotros sabemos que tenemos que multiplicar alrededor de 1.5 el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, pero en sí, los fármacos que tenemos para la disposición pues son muy parecidos, tienen mecanismos de acción que nos pueden ayudar, como metrotexate, por ejemplo, con la anergia de los linfocitos B y T, y eso podría ayudar a mantenerlas controladas. Pero cada paciente es diferente realmente, ¿verdad? Y cada enfermedad se va comportando de forma diferente. Siempre en reumatología, por ejemplo, podemos decir una sola receta, pero no todo le queda al paciente. Entonces hay que individualizar. Perfecto, gracias, Iván. Y ahora, para terminar, nos gustaría escuchar a cada uno de los panelistas que nos han acompañado esta tarde desde su especialidad, consejos prácticos para todas las personas que nos han estado escuchando esta tarde, para poder dar un buen manejo para todos estos pacientes que le llegan con diagnóstico de psoriasis o más de algún familiar que podemos tener, ¿no? Doctora Castelar. Bueno, pues primero felicitarlos y agradecerles que todavía nos están acompañando, porque si se quedaron hasta acá es porque quieren conocer y aumentar su conocimiento sobre psoriasis. Y eso, lo primero es no perder el entusiasmo nunca. Uno nunca deja de estudiar, toda la vida seguimos leyendo y seguimos haciendo muchas cosas. Lo otro, siempre considerar que lo que vemos no es todo lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos que siempre detenernos un poquito más en investigar. Hace un ratito pensaba en lo que estaban hablando de ellos. Un paciente de psoriasis, yo creo que deberíamos tomarnos el tiempo
de realizarle una historia clínica como cuando estábamos aprendiendo semiología, completa, desde la primera hasta la última, ¿verdad? Examen físico completo. Por ejemplo, si vemos un paciente con psoriasis, a veces no sabemos qué es psoriasis. Precisamente ayer en la mañana me escribía una doctora que me escribe de vez en cuando que está en el hospital de Hilo Vasco, y me mandó la foto de unas manos, del borde lateral de las manos. Bueno, primero eso, cualquier duda, estamos a la orden, porque sí podemos ayudar en algo, ¿verdad? Entonces ella suele cada cierto tiempo consultarme algo. Tenía placas eritematoescamosas con fisuras. Me dice, doctora, no sé qué tiene, ya le dejé hidrocortisona, pero también le dejé clotrimazol y la voy a ver dentro de 4 días. Pues las placas eran muy sugestivas de psoriasis. Y me dijo, no, pero yo creo que ya le revisé todo el cuerpo y no tiene más. Bueno, podría ser algo que está comenzando. Entonces, pues sí, siempre revisar qué tal si tiene un poquito de caspa, qué tal si tiene alteraciones en las uñas de psoriasis ungueal. Entonces, siempre detenernos, por supuesto, una historia clínica completa, desde la identificación, en qué trabaja, qué se dedica, todos sus antecedentes personales. Y la historia clínica tradicional no suele detenerse mucho en la piel, ¿verdad? Cuando yo veo ahí las notas de los expedientes a nivel de institución, nadie revisa la piel. Entonces, tomar un poquito más de tiempo y cualquier cosa, pues sepan que estamos también a la orden, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que el mensaje final en el contexto de la salud cardiovascular y el paciente con psoriasis es que pensemos que estos son pacientes de riesgo, ¿sí? Si tiene una enfermedad, una psoriasis grave, ya sea por su extensión en piel o porque ya tiene un compromiso de una artritis psoriásica, este es muy probablemente un paciente con enfermedad cardiovascular también. Y recordemos de que la enfermedad cardiovascular, el infarto del miocardio sigue siendo la principal causa de muerte a nivel global. 1 de cada 4 adultos mayores de 70 años tiene enfermedad cardiovascular. 1 de cada 3 personas adultos vivos tiene hipertensión arterial. De manera de que tenemos que tener claro, ¿sí?, de que estos pacientes pueden tener un perfil de riesgo elevado y tenemos que tener un alto índice de sospecha. Yo creo de que fácilmente podemos enviar algunas pruebas metabólicas, valorar cómo están sus niveles de colesterol LDL, valorar cómo están su perfil lipídico, su perfil glicémico, ya con ello tener una base como para poder estratificar el riesgo del paciente y considerar que este pudiera ser un paciente de mayor riesgo. Entonces, no nos quedemos, si nos vamos con esa idea nada más, de que el paciente con psoriasis es un paciente que tiene riesgo cardiovascular, yo creo de que ya mi labor aquí pues ya la habré logrado. Muchísimas gracias. Bueno, creo de mi parte, abonando lo que han dicho los colegas, la historia clínica y el examen físico sigue siendo invaluable, ¿verdad? Muchas veces cuando el paciente te está hablando, ya sabes qué es lo que vas a buscar y casi toda la gente se va con un diagnóstico presuntivo del consultorio. A veces es gracioso porque con solo quitarle los calcetines, uno está viendo un montón de lesiones en las uñas. Ah, caray, de ahí venía la artritis, ¿verdad? Entonces empieza a encender el foco. Y en ese contexto, pues, estudiar bien las articulaciones, ver si tiene sinovitis como tal, dactilitis, son nódulos de Everden y Bouchard, o es una dactilitis, tiene un dolor lumbar de tipo mecánico o es inflamatorio porque tiene una afección inflamatoria por una espondiloartritis, rodillas con derrame articular. Entonces son cositas sencillas, sumamente sencillas, que hacen una gran diferencia en cuanto al diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Entonces creo que es lo básico y es de lo más importante hoy por hoy. Sí, bueno, la verdad que todos los comentarios bien acertados, las preguntas también muy buenas. Y yo creo que podemos decir que el paciente, esperamos que ahora, a partir de ahora todos, me incluyo,
podamos ver al paciente con lesiones dermatológicas, obviamente con psoriasis, como un paciente que nos está pidiendo que veamos más allá de lo que realmente se le ve en la piel y no negar una historia clínica completa, como mencionó la doctora, no negar una analítica completa, como mencionó el doctor, un buen examen físico en las articulaciones, como dice el doctor. A veces está con pedirle al paciente que se acueste, con pedirle que se siente, que se quite sus zapatos, como usted lo dice, ¿verdad? Mi maestro decía, cuando uno conoce a alguien con diabetes, en lugar de darle la mano, debería darle el pie, dice. Entonces, eso habla mucho de evolución de diabetes y todo. Entonces, pensar en más, yo creo que ver más allá de que nuestro paciente, tal vez nuestro tiempo institucional no nos lo permite, pero dedicar un poco más de tiempo en el examen físico y la evaluación, pedirle esos exámenes, ver si alguien ya se los dejó, ver si desde hace tiempo no se le ha repetido un colesterol total, LDL, HDL a ese paciente, ¿verdad? Y podemos ser nosotros los que cambiemos el estilo de vida de este paciente, no olvidarnos del manejo global del paciente en su aspecto psicológico, como lo mencionamos, de su aspecto nutricional. Realmente como salvadoreños tenemos bastantes deficiencias educativas nutricionales y trabajar en conjunto. Recordemos que cada una de las especialidades, creo yo, y todos los médicos las personas que hicimos estudiar medicina, siempre lo hicimos con el fin de ayudar a las personas. Entonces, la mejor manera de ayudar a nuestros pacientes hoy en día no es quedárnoslo nosotros, sino realmente apoyarnos de los demás colegas para poderle dar un mejor manejo a alguien, ¿verdad? Mucho énfasis en el estilo de vida, conocer el peso de nuestros pacientes, saber cómo se alimentan, buscar hallazgos durante la evaluación que nos indican que el paciente probablemente tiene otro estado inflamatorio crónico concomitante, la obesidad, como las imágenes que vimos en este momento, si tiene acantosis nígrica, cambios de coloración que sugieren que el paciente pueda tener resistencia a la insulina, si tiene hirsutismo, si el paciente tiene crecimiento, si es una mujer androide, o sea, todos esos hallazgos. Tenemos que ver al paciente como un todo. Llegó por psoriasis, pero tiene otras condiciones concomitantes que no han sido diagnosticadas y que ponen en riesgo su vida y que hacen que los tratamientos no sean tan efectivos. Y por supuesto, como han dicho ya mis colegas previamente, apoyarnos de los subespecialistas. En el contexto de la alimentación, si ustedes no le hablan al paciente en relación a la alimentación, ¿qué va a hacer el paciente? Va a buscar en internet o le va a preguntar a la vecina, y lo más probable es que se ponga a seguir alguna de las dietas que están de moda, que lo único que va a hacer es facilitar sarcopenia, como lo comentaba una de las personas que mandaba una de las preguntas, ¿verdad? Porque se ponen a hacer un montón de cosas que garantizan pérdida de peso rápido, y lo que pierden principalmente no es la grasa, es la masa muscular y es el porcentaje de agua. E igualmente los tratamientos no son efectivos, porque no nos sirve solamente la pérdida de peso del paciente, nos interesa ese cambio de composición corporal, mejorar esa masa muscular, que tenga la edad que corresponde y disminuir el porcentaje de grasa. Muchas gracias por sus preguntas, gracias por haberme invitado también a la Asociación de Dermatología. Me dejaron con ganas de más preguntas, porque yo esperaba que me dijeran, doctora, ¿y la dieta libre de gluten funciona? Doctora, ¿y cuál es la dieta idónea que habría que dejar? ¿Existe algo que haya que retirar? ¿Qué me dice de las solanáceas? Bueno, será para un segundo capítulo, ¿no? No, de verdad les tomó palabra y gracias a todos los presentes. Vamos a hacer la entrega de los diplomas para nuestros ponentes.